ahí tengo que realmente en este sermón dar crédito a el pastor Salvador Gómez Dixon de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, porque la base de este sermón es en base a una de las predicaciones de él. Y este sermón lo titulé El gozo en medio de las pruebas. El gozo en medio de las pruebas. Yo creo que realmente es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo cada día, ¿no? Es gozarnos en medio de las pruebas. Ahora, ¿cómo gozarnos en medio de las pruebas? ¿No? Siempre es la pregunta. Entonces vamos a tratar de exponer hoy cómo poder gozarnos en medio de las pruebas, y que muchas veces nuestras pruebas son desesperantes. Realmente. Nos agobian de tal manera que nos desesperan. Y muchas veces nos encontramos como el salmista en el Salmo 44, 24. Salmo 44, 24 al 25. Y nos encontramos así como este salmista que se pregunta: ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Muchas veces nos encontramos en esta situación, que nos sentimos agobiados, como dice, nuestra alma está agobiada hasta el polvo, decía acá el salmista. Y muchas veces nosotros creemos y le preguntamos a Dios: ¿por qué escondes tu rostro? Y así muchas veces nosotros nos encontramos. Ahora la pregunta es: ¿cómo debemos enfrentar las pruebas y gozarnos en medio de ellas? Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 16, él está hablando ahí de la armadura. Y dice en el versículo 16: sobre todo, dice, tomad el escudo de la salvación, con que podáis apagar todos los dardos del maligno, dardos de fuego del maligno. Ahí está la respuesta de Dios a nosotros, ¿cierto? Sobre todo, dice, tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe. Y hay doctrinas realmente básicas que un cristiano debe saber y debe meditar siempre en ellas. Porque nuestra fe va a ser fortalecida cuando nosotros meditemos en estas doctrinas básicas, como por ejemplo la gracia, la justificación, la regeneración, la redención, la expiación, la imputación, el perdón. O sea, son todas doctrinas básicas que un cristiano debe saber, debe repetírselas y debe estar meditando en ellas continuamente para que nuestra fe sea activada, para que nuestra fe realmente crezca. Pero muchas veces nosotros recitamos, lo más fácil es recitar pasajes que está bien de memoria, como por ejemplo Romanos 8:37, que es una verdad para nosotros, que dice, Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero ¿qué pasa? Pero aplicamos este pasaje a nuestra alma. Para aplicar ese pasaje a nuestra alma, debemos entenderlo dentro del contexto de Romanos, desde el 1 al 8. Porque muchas veces nosotros tomamos este pasaje y lo repetimos como si fuese un conjuro mágico. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones realmente agobiantes y con solo pensar y decir: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Como si fuese un conjuro mágico. Yo digo esto y voy a pasar adelante esta prueba. Pero antes de entender este pasaje y poderlo repetir y poderlo aplicar y decírselo a nuestra alma, Pablo viene hablando desde el capítulo 1 al capítulo 8, por ejemplo, desde el
poder de Dios, el Evangelio para salvación a todo aquel que cree, el pecado y sus terribles consecuencias. ¿Qué pasará con aquellos que no se arrepienten, los cuales atesoran para sí ira en el día de la ira? No hay un solo hombre en este mundo, en toda la historia, que vivió sin pecado, excepto nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por medio de la fe. Hay perdón, la imputación, la expiación, la unión con Cristo, la gracia, la santidad, la gloria futura, el propósito de Dios para los suyos. Y recién ahí Pablo nos dice, para poder entender, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando nosotros comenzamos a estudiar todas estas cosas, estas doctrinas básicas del cristiano, nosotros podemos aplicar, obviamente, este pasaje y enfrentar así nuestro dolor, enfrentar así nuestra prueba. Cuando empezamos a entender las doctrinas básicas del Evangelio. Ahora la pregunta es ¿cómo no vamos a ser más que vencedores conociendo realmente todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y hace por nosotros? Y mis hermanos, Él seguirá haciéndolo hasta el día que Él vuelva o hasta el día que nosotros partamos delante de su presencia. Y eso es maravilloso. Eso nos debe traer gozo en medio de la aflicción. Entonces lo primero que debemos hacer es para enfrentar las pruebas con gozo, es conocer. Es conocer. Crecer en nuestra fe. Es conocer. Santiago le decía a sus lectores en Santiago 1:3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Acá nuevamente Santiago nos exhorta, y estaba exhortando, a saber. Dice, sabiendo, conociendo, teniendo el entendimiento que nuestra prueba, la prueba que estamos viviendo, va a producir paciencia. Entonces, uno de los propósitos de las pruebas es producir paciencia, paciencia. Pero ahí Santiago está exhortando, sabiendo, le dice. El conocimiento es central para nosotros, conocer las verdades básicas del Evangelio. También en Hebreos 12, del 5 al 6, el autor de Hebreos también exhorta a estos hermanos y les dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El autor de Hebreos exhortaba a aquellos realmente lectores que estaban siendo atormentados por pruebas y sus ánimos estaban cayendo. Y el autor de Hebreos le está diciendo, ¿habéis ya olvidado? ¿Ya habéis olvidado? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es empezar a conocer, a meditar en las cosas que Dios ha hecho por nosotros y que va a seguir haciendo nosotros. Meditar en las cosas básicas, como por ejemplo tenemos perdón de nuestros pecados, que fuimos justificados por la fe, que fuimos otra vez, somos amigos de Dios, que ya no somos más enemigos de Dios. Una de las cosas también del conocimiento que debemos agregar es que la fe produce paciencia, las pruebas producen paciencia y también muchas veces las pruebas son la disciplina de Dios, que nos corrige, porque Él sabe lo que es mejor para mí. Él sabe lo que es mejor para mí. Nosotros no entendemos, pero es ahí donde nosotros debemos confiar como hijos
realmente que tienen un Padre perfecto que conoce todo lo que nosotros necesitamos. Él es omnisciente, Él conoce absolutamente todo. Nosotros no lo conocemos, pero ahí nosotros sabemos, ahí tenemos que decirnos a nosotros mismos, no debo olvidarme que a mí Dios me corrige como un hijo. No debo olvidarme que la fe va a producir en mí paciencia. Es una exhortación que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Obviamente que ninguna disciplina, dice el autor, parece ser causa de gozo. Pero mis hermanos, acá el autor sigue diciendo, pero dará su fruto. Vamos a dar su fruto, vamos a ver el fruto. Vamos a ver el fruto de nuestra aflicción. Lo vamos a ver. Dios está trabajando en nosotros. Cuando nosotros ampliamos nuestro conocimiento acerca de estos temas centrales, podemos caminar gozosos. Podemos caminar gozosos. Porque entendemos, mis hermanos, porque no nos centremos en el problema. Había un mayor problema que nosotros teníamos, que nos íbamos a enfrentar con Dios. Ese era nuestro mayor problema. Y Dios, en su gracia y su misericordia, nos salva. Y nos hace sus hijos. Cuando nosotros vemos eso, comenzamos a caminar con gozo. Dios nos trata como sus hijos. Dios nos ama de tal manera que no dejará de cumplir su propósito, su obra en nosotros. Su obra es ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Es así como nosotros debemos ver cuando nos enfrentamos con nuestros problemas. Tener un conocimiento también, debemos tener un conocimiento de la sabiduría de Dios y de su omnisciencia. Traer ese gozo que nos hará caminar firmes en medio de la dificultad. Ese conocimiento de saber decir que Dios es sabio, Dios es omnisciente, Dios sabe todo. Él sabe que, por eso Él es mi Señor, por eso Él me salvó, no solamente por amor, cuando estaba perdido caminando sin rumbo. Mi único rumbo era caminar hacia mi condenación. Y Él determinó salvarme, justificarme, santificarme, sellarme, hacerme su hijo. ¿Cómo no tendrá cuidado de mí? ¿Cómo no tendrá cuidado de mí? Entonces, así es como debemos pensar. ¿Se dan cuenta cómo un conocimiento de las doctrinas básicas y del Evangelio nos llevan a hacer esta pregunta? ¿Cómo no va a tener cuidado de mí? Si Él es el que me salvó, Él es el que me justificó, Él es el que me santificó, Él es el que me selló con su Espíritu Santo, que es la garantía de mi salvación. Él me hizo hijo. ¿Cómo no tendrá cuidado de mí? Entonces, tenemos que conocer la sabiduría de Dios. Tenemos que conocer la omnisciencia de Dios. Otra de las cosas que tenemos que conocer y entender y meditar es su poder, su inmutabilidad y su voluntad. Su poder, su inmutabilidad y su voluntad. Mis hermanos, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es inmutable y Él es todopoderoso. Dios es tan poderoso como fue en el Antiguo Testamento. Dios hoy tiene el poder, si quiere, de abrir la matriz de un estéril. Dios hoy tiene el poder de resucitar muertos. Dios hoy tiene el poder de salvar enfermos, de sanar enfermos. Dios hoy tiene el poder de cerrar bocas de leones. Dios no cambió. Su poder realmente es vivo hoy, vital hoy para nosotros.
es verdadero para nosotros. Pero también debemos conocer su voluntad. Su voluntad. Y los amigos de Daniel lo sabían muy bien. Ellos se estaban por enfrentar a un inmenso horno de fuego. Si era la voluntad de Dios. Ellos estaban enfrente de un horno de fuego o se postraban delante del ídolo que Nabucodonosor había hecho o lo iban a quemar. Ellos no confiaban en una declaración positiva. De agarrar y decir, ay, Dios me va a salvar. Y por esa declaración, Dios me va a salvar. Como que nosotros torcemos la voluntad de Dios, el brazo de Dios. Una declaración positiva. No, ellos estaban confiados, sí, en el poder de Dios, pero en la soberanía providencial de Dios. En su poder que los podía librar si era su voluntad. Ellos estaban confiando en Dios. Y fíjense lo que dice Daniel 3. Daniel 3. Daniel 3 del 15 al 18 dice, ahora pues, este es Nabucodonosor, ¿no? ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? El versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. 17 dice, he aquí, ahí vemos la confianza de estos tres muchachos en el poder de Dios. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Esa es la confianza en el poder de Dios. Pero ellos no solamente confiaban en el poder de Dios, sino en la voluntad de Dios. Porque el 18 dice, y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Confianza en Dios. ¿Dios es poderoso para liberarnos de esta aflicción? Sí, pero si es su voluntad, vamos a seguir adorándolo. Si es la voluntad de Dios que no nos quiere librar, vamos a seguir adorando su nombre. Confianza en el poder de Dios. El poder de Dios no disminuyó. Es inmutable, pero también Dios es soberano. Es soberano. La confianza de estos muchachos, su confianza estaba fundamentada en el poder de Dios, quien podía librarle de semejante prueba, pero también estaba fundamentada en la santa voluntad y soberanía de Dios, quien los podía dejar morir. Los podía dejar morir, pero su confianza era Dios. Ellos en esta ocasión fueron librados, mis hermanos, pero muchos no fueron librados. Muchos, si quieren, lean Hebreos 11, muchos fueron tirados a los leones, aserrados, quemados, despellejados. Hoy muchos siguen viviendo exactamente lo mismo, muchos cristianos. Pero es la voluntad de Dios. Por eso nosotros debemos confiar en Dios y conocer a Dios. Por eso nosotros podemos caminar seguro y decir en medio de esta prueba, Dios me puede librar. Pero si no me libra, gloria a Dios. Dios es honrado. Realmente capaz que quizás nosotros tengamos una prueba que vamos a estar orando y confiando en el poder de Dios. Pero la respuesta soberana de Dios va a ser, no voy a responder, voy a callar.
Pero algunas veces también podemos orar y confiar en el poder de Dios. Y ese poder de Dios nos libra de ese problema y de esa aflicción. Mis hermanos, debemos conocer el poder de Dios, la voluntad de Dios y la inmutabilidad de Dios. Pablo lo sabía muy bien. Pablo pudo experimentar la soberanía de Dios en su propia vida. El apóstol Pablo, imagínense, el apóstol Pablo le fue dado por la gracia de Dios un gran conocimiento. Realmente él habla en tercera persona y dice que conozca a un hombre que fue llevado fue llevado al tercer cielo, y empieza a explicar las grandes cosas que vieron. Lo podemos ver ahí en 2 de Corintios 12. Todo lo que Dios le había mostrado y le había hecho vivir Dios al apóstol Pablo. Pero junto con esos privilegios también se le dio un aguijón en su carne, que dice él mismo que oró 3 veces al Señor. Vean, por favor, 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Pablo sabía y conocía el poder de Dios porque oró 3 veces, pero también conocía la voluntad de Dios. Que Dios le dijo: no te voy a librar. Y él conocía también el conocimiento de Dios, su omnisciencia, porque él pudo responder: no me lo quiere quitar porque es para que yo no me agrande. Acá dice: no me enaltezca en sobremanera. Por eso tenemos que tener un amplio conocimiento cuando pasemos por pruebas y dificultades. Es ver el Evangelio, es ver las doctrinas básicas, es ver los atributos de Dios, es ver la soberanía de Dios, la inmutabilidad de Dios, su poder, su gracia. Es ver a Dios, conocer a Dios. Obviamente que debemos tener cuidado de no caer en el error de creer que estoy gozoso y en verdad lo que estoy haciendo es estar resignado por la situación. Muchas veces nos confundimos con eso. Estar resignado es conformarse a lo que me está pasando y esperar que pase. Estar gozoso es estar alegres, confiados que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es confiar que Él me salvó con su poder y con ese mismo poder me puede salvar. Pero si es su voluntad, lo va a hacer o no lo va a hacer. Pero yo debo estar confiado porque lo puedo disfrutar a Él. Porque por su gracia hoy soy amigo de Dios. Entonces puedo marchar gozoso. No estar resignado de decir: y bueno, es el problema que tengo, lo voy a soportar. No, es estar gozoso, es decir, Dios puede librarme como así hizo con los amigos de Daniel, o Dios puede decir: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, como Pablo lo experimentó. Nosotros realmente somos privilegiados de tener a Dios a nuestro lado, a nuestro favor. Dios también tiene cuidado de nosotros. A pesar que muchas veces nuestras pruebas nos agobien, nosotros nos debemos gozar
pensando en que Dios tiene cuidado de nosotros. Y nada se le ha escapado. En 1 de Pedro 5, 1 de Pedro 5, del 6 al 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Mis hermanos, y dice Pedro, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. El saber que Dios tiene cuidado de nosotros y que a Él no se le escapa absolutamente nada, es gozo para nuestra vida. Realmente se activa el gozo dentro nuestro, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Él quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. Por eso Él tiene cuidado de nosotros. En Romanos 8, 28 al 32 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mis hermanos, nosotros por eso no podemos leer Romanos 8 sin entender desde el capítulo 1 al capítulo 8. Nosotros no podemos agarrar estos pasajes si no entendemos las doctrinas básicas. Mis hermanos, cuando nosotros entendemos que Dios nos salvó, entregando a su Hijo unigénito, todo lo demás es nada para Dios. Todo lo demás es nada. Dice Pablo acá, el que no escatimó su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también? Dice, con Él todas las cosas. Mis hermanos, Dios dio todo, su Hijo Cristo. Todo lo demás es nada. Entonces, cuando yo entiendo que Dios me ha salvado por su pura gracia y ha entregado su Hijo Jesucristo por un pecador que solamente lo odiaba, que solamente hacía lo que él quería, que solamente era orgulloso e iba camino a su condenación, y Él se hizo hombre, murió por mí, me salvó, me justifica, me hace su Hijo y me promete que voy a estar con Él por la eternidad, ¿cómo no me va a dar todo lo que yo necesito? Entonces el conocimiento de las doctrinas básicas es necesario. Es necesario. El conocimiento de la voluntad de Dios es necesario. Tenemos un ejemplo perfecto del amor soberano de Dios, quien hace todas las cosas para su gloria. Lo podemos ver en Juan capítulo 11. Jesús tenía 3 amigos a quien amaba profundamente: Lázaro, María y Marta. El versículo 5 dice que Jesús amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Pero ¿qué pasó? Lázaro tuvo una enfermedad grave. Y María y Marta, sus hermanas, mandaron a llamar a Jesús. María y Marta confiaban en Jesús. Confiaban que si solamente Jesús iba y tocaba a su hermano, Lázaro iba a ser sanado.
Ellas confiaban en el poder de Dios, confiaban en Cristo como Hijo de Dios, porque fue su confesión, que Él era Hijo de Dios. Pero fíjense lo que pasó. Fíjense cómo Dios se mueve muchas veces. Y lo podemos ver en su Hijo Jesucristo. Juan 11, versículo 5-6. Dice, y amaba a Jesús, a Marta su hermana y a Lázaro. Dice, y cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Así es como muchas veces se mueve Dios con nosotros. Porque muchas veces nosotros renegamos. ¿Cómo puede ser? Si Dios me ama, no me libra de esta aflicción. Mis hermanos, acá dice que Jesús amaba a María, Marta y Lázaro. Y se quedó 2 días más en ese lugar. Ahora, podemos ver realmente cómo el amor de Dios es también con nosotros. Cómo el amor de Dios actúa en los hijos de Dios conforme a su voluntad y para su gloria. Fíjense, porque nosotros acá es bárbaro, porque nosotros tenemos el relato completo. Pero Marta y María no tenían el relato completo. Es exactamente nos pasa lo mismo con nosotros en medio de nuestra aflicción. Nosotros no tenemos todo completo la situación. Nosotros tenemos que caminar como ellos caminaron por fe y creer en el poder de Jesús y creer que Él era soberano. Pero ellas se encontraron realmente en una situación donde comenzó también la duda. Se aumentó su tristeza porque Lázaro murió. Y el versículo 19 de Juan 11 al 21 podemos ver esa situación de María y de Marta. Dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Estaban devastadas. Venían todos a consolarlas. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. La desesperanza, la desconfianza muchas veces. La desesperanza de decir, Señor, ¿por qué no estabas? Mi hermano murió. El desánimo de estas mujeres. En el versículo 32 dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verle llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Vemos el dolor que estaban pasando estas mujeres. Quizá nuestras pruebas sean tan grandes realmente que parezca que no podamos soportarlas. Ese dolor puede ser como la de Marta o María, que es agobiante, que pidieron a Jesús. Y Jesús se tardó, porque Él quería manifestar su gloria. Quizás nosotros estemos pidiendo y llorando y no tengamos respuesta de Dios, pero la respuesta es la gloria de Dios. Es su voluntad. Es su voluntad. Pero es ahí cuando nosotros debemos alimentar nuestra fe en el conocimiento de nuestro Señor, en el conocimiento del Evangelio. Es alimentando nuestra fe como nosotros podemos soportar esas cargas y caminar gozosos. Es el medio del conocimiento del Evangelio cuando nosotros podemos aplicar el versículo 35 de Romanos 8 que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice tribulación, angustia,
persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada puede separarnos del amor de Dios. Pero el tema es que nadie nos va a separar de su amor. Es que eternamente lo mejor que nos pudo pasar es que Cristo nos salve. Y como decíamos recién, todo lo demás es nada. Nadie. Entonces, a mi alma le tengo que decir, nadie te va a separar del amor de Cristo. Y con eso me gozo. Y me tengo que gozar. Porque es lo más precioso que nos pudo pasar en nuestra vida. Entonces, el primer punto es, debemos ampliar nuestro conocimiento y así fortalecer nuestra fe. El segundo punto es, debemos traer el futuro a nuestra realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Romanos 8:18. Romanos 8:18. Debemos traer el futuro a nuestra realidad. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que debemos es hacer un contraste que podamos ver lo que nos espera y la realidad que estamos viviendo. Es contrastar mi situación con lo que me espera. Es ese contraste, traer ese futuro que me espera, al cual yo voy caminando al cielo, ese futuro traerlo para gozarme. Y yo me gozo en lo que me va a esperar. Entonces yo voy a caminar por esta aflicción, por este dolor, por esta prueba, gozoso en lo que me espera. Dice 2 Corintios 4:16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y el versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Mis hermanos, si Pablo estaba pasando tribulación, persecución, azotes, peligro, lo mordió una víbora, un montón de cosas. Dice, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces nosotros tenemos que traer esas cosas a nuestra realidad hoy y poder gozarnos en lo que nos espera para pasar esta, dice, leve tribulación. Porque son temporales. Son temporales. Nuestro gozo está cuando comenzamos a ver la esperanza que tenemos. Esa es nuestra realidad. No lo que estamos pasando. La realidad que nos espera es gozo, paz. Es estar reinando con Cristo eternamente. Nosotros somos ciudadanos del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Esa es nuestra ciudadanía. Entonces tenemos que tener esa realidad a hoy. A hoy. Apocalipsis 18, nosotros lo podemos ver en el capítulo 18. No vamos a leerlo todo. Está muy lindo para leerlo. Es la caída de la gran ramera y la gran Babilonia, que caen en tan solo una hora. El texto nos habla de que se ha enriquecido de tal manera que todos los mercaderes y todos han confiado solamente en la gran Babilonia.
Su confianza, dice por ejemplo en el versículo 9, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Todos aquellos que han confiado en la Gran Babilonia, en el sistema de este mundo, van a llorar cuando sea destruido. El versículo 11 dice, y los mercaderes de la tierra llorarán y harán y hacen lamentaciones sobre ellas, porque ninguno compra más sus mercaderías. El versículo 15 dice, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Versículo 19 dice, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolado. Todos aquellos que se apoyan en el sistema de este mundo llorarán. Llorarán. Cuando nosotros nos apoyamos, mis hermanos, esta exhortación no solamente para todos ustedes, es para mí y para todos. Cuando nosotros nos apoyamos y comenzamos a decir que no nos alcanza el dinero y es una preocupación que siempre va a estar en nosotros, estamos apoyándonos en el sistema de la Gran Babilonia. Y esto va a ser destruido. Va a ser destruido. Pero nosotros no tenemos que ser como estos mercaderes, que todas aquellas personas que están confiadas en sus riquezas, confiados en este sistema, confiados en sí mismos, van a llorar y lamentar en el día del gran juicio de Dios. Pero dice el versículo 20, y nos exhorta a nosotros, de Apocalipsis 18, alégrate, dice, sobre ella, cielos, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Alégrense, dice, alégrense. El versículo 3 de capítulo 19 de Apocalipsis, otra vez dijeron, aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Nosotros debemos alegrarnos. Este sistema se acabará. Estas pruebas pasarán. Pero nosotros tenemos una esperanza que no va a pasar, que es eterna. Por eso Pablo le exhortaba a Timoteo y nos exhorta a nosotros en 1 Timoteo 6:17. Dice, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Eso es lo que nosotros debemos tener. Traer ese futuro, esa vida eterna que ya tenemos, traerla a nuestro presente. Voy a reinar con Él, voy a estar con Él. No va a haber más llanto ni dolor. Esta leve tribulación, decía Pablo. Traer ese futuro glorioso, mis hermanos, que es nuestro. Es nuestro. Porque Dios nos selló con su Espíritu Santo hasta el día de la redención, dice su palabra. Es nuestro. Por eso debemos gozarnos. Y exhortarnos a nuestra alma. Alma, gozate en el Señor. Debemos exhortarnos. Y cuando nosotros veamos a un hermano que está pasando por tribulación, no creyendo que la tenemos clara, sino alentándonos con estas verdades. Verdades de la salvación. Verdades eternas. Y meditando en estas cosas.
no retándolos, sino meditando en estas cosas para que pueda ver y entender en medio de esas tinieblas que está pasando quizás, poder ver cuán gran salvación, qué grande lo que nos espera, reinar con Cristo por los siglos de los siglos. Y vamos a ver que esas tinieblas van a salir, van a disiparse y vamos a enfrentar gozosos ese problema. Caminando gozosos. Mis hermanos, en Hebreos 11 se nos dan los nombres de algunos hombres y mujeres de Dios. Por ejemplo, tenemos Abel, Enoc, Noé, Abraham, Jacob, Sara. Y en Hebreos 11:13 dice de ellos lo siguiente, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor. Esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mis hermanos, esto es para nosotros. Ellos vivían exactamente los mismos problemas que nosotros. Pero ellos eran peregrinos, extranjeros, esperando una ciudad celestial y caminaban hacia eso. Ellos decían acá, tenían tiempo de volver de la ciudad que habían salido. Nosotros tenemos tiempo ¿de qué? De quedarnos en nuestro problema. ¿O qué? O seguir caminando al supremo llamamiento de Cristo, a esa meta gloriosa, la ciudad celestial. Y caminar gozosos. Pero sigue diciendo Hebreos, y sigue dando nombres. Y ahí tenemos, y habla de Isaac, de José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, David y un montón de nombres más. Hombres que no se ponen sus nombres, pero dicen que han pasado las terribles cosas más crueles que un ser humano puede pasar. Y dice en el versículo 1 del capítulo 12, nos dice a nosotros, y exhortaba a los lectores, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de este peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pedro le decía a sus oyentes, primera de Pedro 2:11, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os despojéis, lo voy a leer porque lo voy a decir en memoria, pero no quiero. Primera de Pedro. Es un pasaje que nosotros estuvimos usando para la mortificación del pecado. Primera de Pedro 2:11. Dice, perdón, estaba en segunda de Pedro, iba a leer cualquier cosa. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro acá le está diciendo exactamente lo mismo que estaba diciendo el autor de los Hebreos.
los antiguos confesaron, dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nosotros somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y así por eso debemos despojarnos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una promesa que sale de la misma boca de nuestro Señor Jesús. Juan 14, 1 al 3. Juan 14, 1 al 3. Fíjense lo que le dice Jesús a sus apóstoles y nos dice hoy a nosotros. Dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón, dice. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una realidad. Moradas celestiales que nos esperan. Esto es pasajero. Esto es pasajero. Esta es una leve tribulación, decía Pablo. Es una leve tribulación. Es pasajero, es pasajero. Quizá nosotros oremos y oremos y oremos y Dios nos diga, basta de mi gracia. Quizás esta aflicción la tengamos que llevar hasta que nos muramos. Pero es bueno para nosotros. Por eso debemos poner la mirada en aquellas cosas que el mismo Jesús nos dijo. Voy a preparar morada para ustedes. No se turbe vuestro corazón. Él dice, voy a venir a buscarlos. Es la esperanza que nosotros tenemos. Entonces nuestro gozo va a ser real cuando comencemos a fortalecer nuestra fe en las doctrinas básicas y sobre todo en los atributos de Dios. También cuando comencemos a contrastar las pruebas en las cuales estamos viviendo y la esperanza que ya tenemos y se cumplirá cuando Cristo venga o cuando nosotros partamos a su presencia. Y en tercero y último lugar, debemos tener comunión con Él. Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Dice, no dejará para siempre caído al justo. Pero debemos echar nuestras cargas a Él. Y Él nos sustentará. Y no nos dejará para siempre caído. No nos dejará. Filipenses 4:4 al 7, vamos a leerlo. Dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Mis hermanos, Dios guardará nuestro corazón. Y podemos pasar esta prueba con gozo. Porque Dios es fiel. Y miren cómo dice, ¿no? En el versículo 5, dice, en el versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, si no seáis conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? Con toda oración y ruego. ¿Pero qué? Con acción de gracias. Yo voy a orar por mi problema, pero a su vez voy a dar gracias por lo que Dios ha hecho por mí y por lo que tenemos una esperanza cierta y segura.
En Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Mis hermanos, del Señor somos. Del Señor somos. No somos de nosotros mismos, somos del Señor. Y si vivimos con una tribulación hoy, con una prueba, somos del Señor. Y si esa prueba nos salió y nos morimos con esa prueba, somos del Señor. Y si Dios nos libra de esa prueba, somos del Señor. Caminemos gozosos, pensando estas cosas. Pensando estas cosas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, Dios. Qué maravilloso eres. Qué glorioso eres, Dios. Qué glorioso eres. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad. Cuán incrédulos somos, Señor, en no confiar en las cosas que has hecho, en esa salvación tan grande, y ponemos nuestros problemas sobre esa salvación tan grande. Señor, gracias, gracias, bendito Dios, gracias. Señor, conforta la vida de mis hermanos, que si alguno está pasando por problemas, dificultades, desesperanza, Señor, dales el gozo que ellos tienen en sí, porque el Espíritu Santo, una de sus características es gozo. Oh Señor, ayúdalos, ábreles el entendimiento para que se puedan gozar en la gran salvación que tenemos, en la gran esperanza que tenemos, en que tenemos un Dios grande y todopoderoso, inmutable, poderoso, omnisciente, soberano. Oh bendito Dios, te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén.